¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿No? ¿Cómo? Hola, hola. Pero también por el mic. Ahí, capaz que si digo ahí se escucha, ¿no? Como un poco de... Podemos subirle, pero yo no quiero tocar eso. A ver si sea un poco de... Sí. ¿Así? ¿Se habla así? No, no me escuchas. Pará, pues yo lo tengo apagado. No, para afuera, frente. No está frente. Hola, 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 hola. No. A ver. ¿Ahora? Hola, hola, hola. ¿Ahora? Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Vamos a eso. A ver, ahora. Hola, 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 hola. Cantaba en la mañana. Hola, hola, hola. Yo me escucho. ¿No? Hola, hola, hola. Sí. Bien. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos un seminario doctoral. La licenciada Raíl Trógolo nos va a contar acerca de la caracterización de la evolución del material inyectado por rotación rápida del sistema lítico. Los directores de este proyecto de tesis son el doctor Martín Leiva, el doctor Adriano Campo Pagatín y el codirector es el doctor Cristian Mollet. Está presente la comisión asesora que está constituida por el doctor Carlioso, Cristian Mollet también y Manuel Mecha. Estamos presentes también. Son ellos los que van a evaluar la presentación. Entonces, sin más preámbulos, escuchamos con su atención. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, voy a comenzar mostrándoles algunos de los resultados de un segundo trabajo que estamos llevando a cabo en conjunto con Martín Leiva y Adriano Campogatín. Martín, bueno, del Observatorio y Adriano es de la Universidad de Alicante, en España. Ahí, no pasa. ¿Ahí lejos? Puede ver. Ahí está. Capaz, está muy lejos. Bueno, estructuré el seminario de la forma tradicional. Voy a contarles un poco acerca de qué es el sistema Didymos, qué son los asteroides Ravel-Pais, la geología del sistema. Quizás la introducción sea un poco extensa debido a que posterior a la misión DAF se ha recabado un montón de información sobre este sistema. Después les voy a contar la motivación y los objetivos de mi trabajo, cuál fue la metodología que utilizamos para llevarlo a cabo, los resultados y, bueno, por último, algunas conclusiones. Bueno, es un tema que no es muy... de gravedad muy baja y objetos muy pequeños. Desde hace unos 30 años
hay un interés en lo que es la minería, ¿sí? Porque se supone que estos asteroides pueden llegar a tener elementos que en la Tierra no son abundantes y tendrían algún tipo de interés económico. Polémico, pero bueno, para el tema aparte. Como ven, son objetos en general de formas muy irregulares. Pueden ser rocosos, metálicos, con una composición de ambos. Pero el asteroide en particular nos trae a este seminario, es este que tenemos acá en la región central. Es un sistema binario, está formado por un asteroide primario que se llama Didymos, que lleva el mismo nombre del sistema. Es un asteroide de menos de 1 kilómetro de diámetro, y su luna, el asteroide Dimorphos. Creo que me voy a quedar acá, gracias. Bueno, acá. Ahí está. Bueno, esta es una esquemita del sistema binario en cuestión. Es un asteroide cercano a la Tierra, de tipo Apolo. Tiene una órbita alrededor del Sol que es bastante excéntrica y tiene esa clasificación porque en algún momento, cerca de su perihelio, pasa muy cerca de la órbita terrestre. Bueno, eso que vemos ahí es un video real. Al asteroide lo conocemos muy de cerca porque la sonda DART lo visitó en el año 2022, hace muy poco. Bueno, lo que van a ver es un poco catastrófico porque el objetivo de la misión DART era testear el método de colisión para desviar un asteroide. Entonces este sistema binario fue elegido como target de la misión. Ahí lo que vemos es la sonda DART acercándose al asteroide secundario, que es el que se iba a colisionar intencionalmente. Y mediante esa colisión, utilizando a la sonda como proyectil, se testeó por primera vez un método de defensa planetaria, que tiene que ver con golpear el asteroide, como dije antes, usar la sonda como proyectil, e intentar cambiar. Cómo se puede ver el hecho del cambio en la órbita del asteroide. Este asteroide chiquitito, como vimos en el otro video, realizaba una órbita en torno al asteroide primario. El que se colisionó fue el más chiquitito, es un asteroide de 150 metros. El cambio fue de frente, o sea, el asteroide, si se traslada en esta dirección, la colisión fue frontal. Entonces lo que se hizo fue reducir el semieje mayor de la órbita del asteroide, y como resultado el tiempo, el periodo de traslación se redujo en 33 minutos. Esto que vemos acá es el retrato de este sistema binario. Este, como les dije, se llama Didymos, este es Dimorphos, este es el que sufrió la colisión. Acá tenemos algunos datos para que entendamos un poco las dimensiones de este sistema: 150 metros, 700 metros de diámetro y una distancia que los separa de 1 kilómetro aproximadamente. Algunas cosas que llaman la atención de este sistema, sobre todo del asteroide primario, y es una de las cosas en las que me voy a detener, es que el asteroide rota muy rápidamente. Me estoy olvidando decir algo acá. Bueno, es que el asteroide rota muy rápidamente, y acá lo que tenemos, estoy intercalando diapositivas para que no despertemos. Acá lo que tenemos es un esquema de si yo tomo todos los asteroides, tanto del cinturón principal como los NEAs, que son los asteroides cercanos a la Tierra, y hago un gráfico de diámetro y periodo de rotación. Lo que vemos es un esquema de este tipo.
vemos que acá hay una línea que podemos trazar entre más o menos, Holzapfel lo pone entre 2 y 3 horas de periodo de rotación. Es un límite que los asteroides no pueden sobrepasar porque si rotan a una velocidad mayor se fragmentan, ¿sí? Las fuerzas sintomas no son suficientes para soportar periodos de rotación mayores. Sin embargo, como vemos acá, en esta región de los asteroides pequeñitos, sí hay algunos que rotan a periodos más rápidos, pero tiene que ver con que es muy posible que esos objetos sean monolíticos, es decir, un asteroide formado por un único fragmento. En cambio, estos que vemos en esta nube más grande, posiblemente sean asteroides, que ahora les voy a contar, que sean reacumulados. Bueno, dentro de todo este grupo existe un exceso de rotadores rápidos, que vamos a llamar rotador rápido a los asteroides que tienen periodos en este rango de 2.2 a 2.8 horas y tienen más de 200 metros de diámetro. Y este exceso está en la región de los NEAs. Entonces, si graficamos algunos de estos asteroides que tienen rápidos periodos de rotación, lo que podemos ver es que un 60% de estos rotadores rápidos son los primarios de sistemas binarios, ¿sí? En triangulitos que acá se ven medio rojos, medio anaranjados, estamos graficando los asteroides binarios, ¿sí? Los primarios de los binarios. Didymos está en verde, justo por ahí. Entonces es uno de los tantos sistemas binarios que tienen este rápido periodo de rotación. Ahora, cuando observamos esto en los datos, la pregunta que sigue es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué los primarios de los binarios rotan tan rápidamente? Entonces, para eso tenemos que tratar de entender qué tipo de asteroides son. Voy a tomar agua. Bueno, y con estas misiones espaciales que les contaba en un principio, se pudo constatar algo que Chapman, un término que acuñó hace unos 50 años atrás, que es el término Rabbit Pies, asteroides, que traducido al español literalmente vendría a ser como pila de escombros. Son asteroides que Chapman los describe como de segunda generación, son asteroides que se forman a partir de los fragmentos de una colisión de asteroides que tienen velocidad de trayección muy similares, se agrupan por fuerzas gravitatorias y quedan estos asteroides que vemos acá. Cuando vemos en superficie, es una gran acumulación de escombros o vistos globalmente tienen ese aspecto. Walsh, por su parte, lo describe como una colección desorganizada de partículas macroscópicas y esta reordenación que sufren posterior a la colisión hace que tengan grandes vacíos en el interior. Y eso se deriva en que las densidades globales de estos objetos sean bastante bajas. Esos vacíos en el interior los llamamos macroporosidad. La macroporosidad vendría a ser así, vendría a ser como el volumen vacío que tienen estos asteroides en el interior. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 ejemplos. El asteroide Venus es un asteroide de tipo carbonáceo. Sabemos que tiene entre un 25 y un 50% de macroporosidad. El asteroide de Ryugu ya es un caso extremo, más del 60% del asteroide del interior es vacío. Y en el caso de Didymos, que es el asteroide que nos interesa en este seminario, se le estima una macroporosidad aproximada del 21%. Bien, ahora, si a estos asteroides los ponemos a rotar más rápidamente, esto puede ser a causa de que reciban colisiones que aumenten su velocidad de giro o debido al efecto Short, que es una fuerza de origen térmico que afecta a objetos que son irregulares debido a que reciben la radiación que les llega del Sol y cuando la remiten de formas no uniformes y esto genera un torque neto que puede hacer que el asteroide aumente su tasa de giro o la disminuya e incluso cambie de inclinación del eje de rotación. Entonces, estos son dos de los efectos principales que modifican el spin de los asteroides.
Las colisiones podemos decir que principalmente afectan cuando estos asteroides viven en la región del cinturón y una vez que migran al sistema solar interior, ahí están más expuestos a lo que sería el efecto Joule, aunque bueno, esto está bajo estudio. La cuestión es que cuando estos asteroides aumentan su velocidad de rotación, se empiezan a reacomodar, todos los fragmentos que lo componen empiezan a desplazarse y se pueden reacomodar formando esas figuras, esto que veíamos acá, esas formas típicas de diamantes, son figuras de equilibrio, son una configuración estable para los asteroides que rotan a velocidades muy cerca del límite de su estabilidad estructural. Bien, entonces, el primer paso es que se reacomodan, intentan aguantar de esa manera. Esta reacomodación hace que se aumente la estabilidad estructural por la fuerza de fricción que se genera entre las rocas que lo componen. Sin embargo, llegado a cierto punto, y esto depende del giro que alcanzan y de la densidad del asteroide, pueden romperse, ¿sí? Pueden fragmentarse completamente o pueden empezar a expulsar material de la zona ecuatorial, sobre todo porque en esa región la fuerza centrífuga es mayor. Pero el efecto final es que de ese material expulsado nace un nuevo asteroide, que es el satélite de estos asteroides que se transforman luego en binarios. Entonces, esta sería uno de los posibles motivos por los cuales los primarios de los binarios rotan rápidamente. ¿Sí? Es así como nace un asteroide binario. Bien, bueno, pasemos a hablar de un asteroide que nos interesa. Y acá voy a contar algunas cosas que quizás no son tan cercanas para nosotros, incluso ni siquiera para mí. En este trabajo que estamos llevando a cabo, además, trabajo con una geóloga que sabe reconocer en este tipo de imágenes ciertos procesos que para nosotros son directamente desconocidos. Pero bueno, a partir de la observación de las imágenes, de la geología del asteroide y un montón de cosas que se pueden inferir, que nos ayudan a reconstruir la historia evolutiva de estos asteroides. Entonces, lo que tenemos acá es la misma imagen. Acá tenemos algunas regiones en color que voy a pasar a describir. Cuando miramos, este es el asteroide Didymos. Cuando miramos Didymos, lo que podemos ver, esta es la región del Ecuador, ¿sí? En esta zona que vemos acá, que acá está delimitada con color anaranjado, es una región que se le llama suave. Así es como la describió Barruin en su trabajo del año pasado. Es una zona suave, aparentemente hay material más fino que en el resto del asteroide, por eso se observa de esa manera. Y después tenemos una región que está a medianas latitudes, que es esta de acá y esta de acá, a la que se le llama región de transición, que es una zona de rugosidad intermedia. Y por otro lado, a partir de esa región, dice que son zonas de muy alta rugosidad. En la región de transición, que es la más interesante, lo que podemos encontrar son que son surcos, que se pueden ver ahí también por acá. ¿Sí? Son surcos que habrían dejado estos boulders, así es como se les llaman a los fragmentos de rocas más grandes, que se irían transportando, que se deslizarían de las zonas de más altas latitudes hacia el Ecuador por este tema de la rápida rotación que tiene el asteroide. Entonces, en esta región lo que estaríamos viendo es desprendimiento de material o movimiento de material que migra desde las altas latitudes hacia la región ecuatorial. Otra de las pistas que nos dice que este asteroide está modificando actualmente su superficie, o la modificó en un pasado relativamente cercano, tiene que ver con lo puntiagudo, que ellos le llaman esa forma triangular que tiene el Ecuador en esa región. Aparentemente, Didymos en un pasado tiene que haber tenido esta forma de diamante, como veíamos en los otros asteroides, pero hubo un proceso que hizo modificar su estructura y llevarlo a lo que vemos hoy en día. Entonces, lo que decimos es que es un asteroide que tiene una forma degradada. Incluso, otras de las cosas que podríamos preguntarnos
es si en la superficie de este asteroide existen cráteres, porque es otra de las características que podemos considerar para tratar de armar y estudiar la evolución de este asteroide. ¿Ven algún cráter en esa superficie? ¿No? Bueno, pues eso hacer que sí hay. Están ahí, pero bueno. La cuestión es que cuando uno habla de cráter, en realidad siempre piensa en la morfología que tienen los cráteres en superficies como la terrestre y la de la Luna, que puse como ejemplo solo por ser los casos más cercanos. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que estamos hablando de asteroides muy pequeños. Estos asteroides tienen gravedades superficiales de 1/1000ª de la parte de la gravedad terrestre y además son medios granulares. O sea, imagínense hacer un cráter en un colchón de bolitas, ¿sí? El proceso está muy poco entendido, no se sabe bien cómo es que funciona todavía en estos asteroides, básicamente porque crear entornos de microgravedad en laboratorios actualmente es imposible, ¿sí? Estamos bajo el régimen de la gravedad terrestre. Se puede llegar a lograr haciendo colisiones en ascensores que caigan en caída libre, en vuelos parabólicos, pero todo eso es tremendamente costoso y las gravedades que se pueden obtener no son ni cercanas a las microgravedades. Sin embargo, bueno, Ormo llegó a una conclusión bastante importante hace un par de años, haciendo experimentos en laboratorio y con gravedad terrestre, que tiene que ver con esto que vemos acá. Lo que hicieron fue agarrar una pecera, ponerle arena, ¿sí? Ese material fino que vemos ahí, y bajo de la arena poner bolas de cerámica de un material poroso que estaban distribuidos en una malla, no sé si se llegan a ver ahí, en una malla por debajo de esa arena, ¿sí? Mezclado con la arena. Entonces lo que hacen es utilizar un proyectil, hacerlo impactar a bajas velocidades, bajas velocidades en este caso son 400 metros por segundo, y observar qué es lo que ocurre con el cráter que se genera en este medio granular. Y ellos lo que ven es que en el proceso de excavación del cráter, los boulders, que ellos le llaman, que son estas bolitas de cerámica más grandes, son exhumadas de la superficie, ¿sí? por debajo de la superficie donde estaban cubiertas por arena, y se ubican en el rim del cráter, ¿sí? Que es la pared del cráter como ven ahí. Entonces dijeron, nosotros esto lo vimos ya en fotos de Itokawa, de Ryukyu, de Veno. Veamos, ¿sí? Si podemos utilizarlo para encontrar los cráteres que no tienen la forma de cráteres que nosotros esperábamos que tengan. Entonces, va ahora la versión hard del juego. ¿Encuentran cráteres acá? Bueno, si uno quiere ponerse a ver arreglos circulares de boulders, quizás podemos estar todo el día. Yo los veo, por ejemplo, en esa región, pero sin embargo, bueno, parece ser que no son cráteres. Los cráteres están ahí, en blanco. Así que bueno, trabajo de la gente que hace geología, vamos a confiar, y toda esta historia de los cráteres viene a cuentos de que es importante para nosotros también determinar cuáles son las edades de las superficies. ¿Sí? El conteo de cráteres, y teniendo en cuenta, digamos, el tamaño de los cráteres y cuántos cráteres hay, nos sirven para hacer una estima de la edad de este sistema. Entonces, más allá de que el número pueda ser polémico o no, tenga muchos errores o no, lo que podemos decir hoy en día de Didymos y de Dimorphos es que Didymos tendría una edad de unos 12 millones de años y Didymos es mucho menor, 0,3 millones de años. Es decir, es un asteroide bastante joven. Y este otro indicio de la edad, si quieren no lo tomemos como edad absoluta, pero la edad relativa es otra de las pistas que nos sirven para decir, bueno, si es muy probable que el secundario haya nacido a partir del asteroide primero. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que les conté que este asteroide fue visitado una vez en el año 2022 por la sonda DART que colisionó al asteroide secundario?
Bueno, está planificada una misión que ya está puesta en órbita, que es la misión ERA de la ESA, que tiene como objetivo visitar nuevamente el sistema para principalmente evaluar los daños de la colisión que recibió de DART. ERA además va a caracterizar geológicamente el sistema, va a estudiar la forma y la estructura interna, va a mapear los asteroides con imágenes multibandas y además va a poder calcular de forma muy precisa la gravedad de los asteroides porque se va a posar sobre su superficie. Se prevé que ERA dure aproximadamente 6 meses. La misión, actualmente estamos en esta región, está pasando cerca de la órbita, cerca del planeta Marte, buscando asistencia gravitacional. Y una cosa importante es que ERA va acompañada de 2 CubeSats, ¿sí? O sea, van a ser 3 naves en total que van a estar monitoreando ambos asteroides durante 6 meses. Hay 2 instrumentos que principalmente nos interesan en el trabajo. Uno es el instrumento VISTA, que va a estar a bordo de uno de los CubeSats, que es un detector de polvo. Ya te voy a contar por qué esto es importante. Y el otro es un radar llamado Jura, que va a poder mapear, por primera vez va a poder, con el radar van a poder penetrar la superficie del asteroide para poder conocer cómo es la estructura interna. Actualmente no se sabe qué es lo que hay en el interior de esos asteroides. No sabemos si están, si es un bloque de escombros más o menos con boulders del mismo tamaño, o si en el centro se puede ubicar un boulder más grande y macizo, es decir, que el asteroide tenga un núcleo compacto que haga que ayude a que sigan manteniendo, digamos, las estructuras que tienen. Eso lo vamos a saber recién con la llegada de ERA. Bien. Bueno, el resumen hasta acá, entonces, antes de pasar a contarles la motivación del trabajo, quiero que se queden con que Didymos y Dimorphos ambos aparentemente son asteroides de Rabbit Price. Digo aparentemente porque parecen ser por fuera, pero hay que ver por dentro qué pasa. Didymos tiene un abultamiento bastante importante en el ecuador y además es un rotador rápido. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, si juntamos estas 3 características, ¿es posible que en el ecuador del asteroide la fuerza centrífuga le gane a la fuerza gravitatoria, esa fuerza centrífuga generada por la rotación rápida del primario, y Didymos pueda expulsar este material de su superficie? Esa es la pregunta que nos hacemos. Antes de pasar a otra cosa, quiero hacer un par de aclaraciones para que no nos mareemos. Didymos es el nombre del sistema. El sistema está compuesto por Didymos y Dimorphos. Didymos es el primario. Es el asteroide en el que vamos a concentrar. Yo a partir de ahora voy a decir primario y secundario para que no haya confusiones, porque los nombres son parecidos. Otra cosa, vamos a estar hablando de polvos, rocas, partículas que se expulsan del asteroide. No hay que confundir con todo el material que puede haber sido expulsado por la colisión de DART en el asteroide secundario. ¿Sí? Y creo que eso es todo. Bueno, entonces, nos vamos a concentrar en el primario. El objetivo del trabajo es estudiar cuáles son las condiciones para que pueda haber escape de esas partículas de la superficie, analizar estadísticamente el comportamiento y el estado final de las mismas, y estudiar si hay una posibilidad de que ese material que se expulsa de la superficie del primario alcance al asteroide secundario. En el primer seminario, que di hace un par de años atrás, les había contado este mismo trabajo, les había contado principalmente cuál había sido el modelo numérico que habíamos desarrollado para estudiar este problema, pero en ese momento la sonda DART no había llegado al asteroide, entonces los datos con los que contábamos eran con observaciones desde tierra. La idea de este seminario es que les cuente ese modelo, pero aplicado a los datos que recolectó el satélite DART. Bien. Entonces, esto es como si fuese un antes y un después.
estos eran los datos que teníamos en un principio. Este era el modelo tridimensional que conocíamos del asteroide visto desde Tierra, que fue construido utilizando las curvas de luz del asteroide y las observaciones de radar. Este modelo es un poliedro que está formado por caras triangulares. En ese momento teníamos aproximadamente 2000 caras triangulares para formar todo el asteroide. Actualmente lo que tenemos es un modelo con 3 millones de caras, porque la resolución aumentó significativamente. Y otras de las cosas, además de que la morfología del asteroide es bastante distinta, tenemos que tener en cuenta que la masa aumentó. Antes se conocía con un 10% de error, se ha refinado ese error, pero la masa aumentó. El radio ecuatorial del asteroide antes era de 417 metros y ahora es menor. Y la densidad, que antes era pobremente conocida porque teníamos un 30% de incerteza, ahora aumentó y también se refinó. Una de las cosas que no dije antes cuando les mostraba el plot donde veíamos diámetros y los periodos de rotación de los asteroides, es que se sabe que asteroides con densidades más bajas tienen permitido rotar no tan rápido como los asteroides de densidades más altas, ¿sí? Entonces, nosotros, bueno, no voy a decir eso todavía, voy a pasar, les hago un mini resumen de qué es lo que encontramos en el trabajo de 2013 y que les conté en el seminario pasado. Primero y principal, este gráfico que ven acá, en colores fuertes, que no son azul, lo que se ve es la franja del ecuador donde la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza gravitatoria. Es decir, regiones del asteroide donde uno puede expulsar material. Mientras menor es la densidad del asteroide, más región de expulsión de material hay. Y a medida que aumentamos la densidad del asteroide en este rango que conocíamos, esas regiones de eyección de material van desapareciendo. Ahora, si logramos expulsar material, ese material queda en órbita alrededor del asteroide primario. Lo que estamos viendo acá es un disco de campo y acá el disco visto desde el polo norte del asteroide. Eso que ven ahí es Didymos. Es un disco bastante compacto, muy cercano a la superficie del asteroide. Además, otra cosa que habíamos visto es que la densidad de masa de ese disco, cuando el asteroide se va aproximando al perihelio de la órbita, decrece, ¿sí? La presión de radiación del Sol hace que las partículas más chiquitas sean eyectadas, sean removidas muy fácilmente del entorno del asteroide. Bien, ese es un breve resumen de lo que habíamos visto en el trabajo anterior. Otra cosa importante que me interesa mencionar es que la mediana del tiempo de vida de estas partículas en órbita era menor a 4 días. Bien, veamos ahora qué pasa con los nuevos datos. Como vimos acá, cuando yo fui a ver cómo eran los nuevos datos que estaban publicados a partir de los datos de DART, dije, bueno, va a ser un fracaso este trabajo porque a mayor densidad del asteroide no hay prácticamente zonas de dispersión de material. Y fíjense que la densidad aumentó bastante entre los datos que teníamos antes y ahora. Entonces, antes de ponerme a hacer un montón de simulaciones, dijimos, bueno, tratemos de chequear qué puede estar pasando de una forma más rápida y fácil. Entonces, lo que hacemos es calcular esto que llamamos parámetro de estabilidad, que no es más que el cociente entre la fuerza centrífuga y la fuerza gravitatoria en un asteroide que rota con velocidad angular omega y que tiene masa m y un radio ecuatorial RQ, y evaluar en el ecuador cómo es el tironeo entre la fuerza de gravedad que intenta tener a una partícula pegada a la superficie versus la aceleración centrípeta que intenta expulsarla. Entonces, de este cociente podemos decir que si es 1, estamos justo en el límite de la estabilidad. Si es mayor que 1, el asteroide, bueno, la fuerza centrífuga es mayor que la gravitatoria, o sea que esa partícula podría despegarse.
y si es menor que 1, caso contrario, el asteroide es estable. Entonces, graficamos en color acá el parámetro mu, y estos son los datos que utilizamos para variar acá en el radio y en la masa. Hicimos un mapa de color donde tenemos acá en el eje de las X la masa, acá el radio ecuatorial, variándolo en 3 sigmas, o sea, este valor corresponde a un sigma, variamos en 3 sigmas la masa, en 3 sigmas el radio ecuatorial. Esa línea blanca, lo que nos está mostrando es justo el límite en el que mu es igual a 1. Para colores azules tenemos la región donde el asteroide no expulsaría material de su superficie, y en esta región de tonos más cálidos tenemos la región donde el asteroide sí expulsaría material de la superficie. Este recuadro negro que ven acá marca la región de un sigma, alrededor del valor central que está puesto ahí en un punto negro. Ya vemos de entrada de que el valor de un sigma está por encima, ¿sí?, del valor 1 para la estabilidad. Entonces, a partir de eso dije, ok, vale la pena hacer simulaciones numéricas que traten de contemplar de una forma más compleja la forma que tiene el asteroide. Entonces, voy a contar un poco del modelo que desarrollamos, ya está publicado en el trabajo del 2023. Tenemos la ecuación de movimiento para una partícula en un sistema de referencia rotante que está centrado en el asteroide primario, que es este sistema de coordenadas X y Z que vemos acá, donde contemplamos el campo gravitacional del asteroide primario, la presión de radiación solar, producto del Sol, tenemos la perturbación gravitatoria tanto del Sol como del asteroide secundario, que es este que tenemos acá, y al tratarse de un sistema rotante tenemos que tener en cuenta las fuerzas centrífuga y coriones. Además, tuvimos que implementar en este nuevo trabajo, un sistema de referencias en el asteroide secundario, porque nos interesa estudiar la latitud y la longitud donde después van a aterrizar las partículas. Entonces, por eso además tuvimos que anexar un nuevo sistema de referencias. En un principio, o sea, para el cálculo de la perturbación, asumimos que el secundario es una masa puntual, pero en términos de colisiones vamos a asumir que es una esfera. Bien, les había dicho que este era el modelo que teníamos en el 2023. Este es el modelo que se obtiene a partir de la sonda DART. Pero como nuestro código numérico trabaja en función de la cantidad de caras que tiene el asteroide, y 3 millones de caras era muchísimo, hacía imposible los tiempos de integración, redujimos suavizamos el modelo de forma que teníamos para el asteroide hasta obtener un asteroide con 6.700 caras. La forma de calcular el campo gravitatorio de un asteroide se hace siguiendo las restricciones de Werner del 94, donde tenemos que asumir que el asteroide es homogéneo. Bien, para el código numérico es un código que fue heredado de un código de Fernando Moreno que estudiaba la expulsión de material y cometas. Entonces tuvimos que adaptarlo para nuestro propósito. Estaba hecho para cometas esféricos, porque lo que a él le importaba básicamente era la cola cometaria, no lo que pasaba en las cercanías del núcleo. Entonces lo adaptamos para que funcione con formas irregulares. Hay que darle al código los parámetros orbitales del asteroide y los parámetros físicos, asumir una producción de masa constante, es decir, cuántas partículas hay disponibles en la superficie del asteroide para que sean inyectadas. Hay que asumir una ley de potencias para el tamaño de esas partículas y un intervalo de radios para simular. Nosotros vamos a trabajar entre los 5 micrones y los 5 centímetros. El código funciona de esta manera. Las partículas son puestas en cada una de las caras del poliedro y se testea en todo momento cómo es la contribución entre la fuerza centrífuga y la fuerza gravitatoria. Si la fuerza centrífuga le gana a la gravitatoria, entonces asumimos que la partícula despega y ahí empezamos a seguir su trayectoria.
Al cabo de cierto tiempo de integración, observamos cuál es el estado del sistema. Es decir, apagamos la simulación y tomamos una foto del sistema para ver dónde están las partículas. Un cambio respecto al trabajo anterior es que esta nueva versión del código tuvo que ser paralelizada para poder simular tanta cantidad de caras. Bien, clasificamos las trayectorias en 4 tipos. Tenemos el estado final 1, que son las partículas que en algún momento despegan y vuelven a caer en el asteroide primario. Tenemos después el estado 2, que son las partículas que despegan y al final del tiempo de la simulación quedan en órbita. Hay partículas que escapan del sistema, son las del estado 4, y después otras partículas que se acretan en el asteroide secundario. Lo que hicimos entonces fue generar una grilla de simulaciones para poder estudiar la masa, tenemos acá el eje X, y el volumen dentro del rango de valores actualmente aceptados, y poder tener distintos escenarios para simular. Ese es el número que vemos adentro de la cuadrícula, es la densidad global del asteroide que resulta de combinar cierto volumen y cierta masa. Hicimos 20 simulaciones de un mes, que es la que vemos acá en la grilla, y después algunas simulaciones a 6 meses. Las simulaciones de un mes empiezan en diciembre del 26, terminan en enero del 27, y las simulaciones de 6 meses empiezan en julio del 26 y terminan en enero del 27. Y esto tiene que ver con algo que les comenté hace un rato, que es que la sonda ERA va a estar llegando a fines de 2026 al sistema y queremos saber cuál puede ser el entorno que puede llegar a encontrarse el instrumento VISTA cuando llega al sistema. El instrumento VISTA es el que es capaz de detectar polvo y volátiles de entre 5 a 20 micrones. Bien, los resultados generales de las simulaciones a un mes están puestos acá. Encontramos que dentro de 16 de las 20 simulaciones hay eyección de regolito desde la superficie, incluso en aquellas simulaciones donde el parámetro mu es menor que 1, que nos indicaba en principio cierta estabilidad. Encontramos que en la mitad de las simulaciones se forma un disco de partículas alrededor del asteroide y que en 8 de las 20 simulaciones existe transferencia de masa al asteroide secundario. Les voy a contar ahora un solo caso de la simulación de 6 meses, que es la simulación que le llamamos 4.1. Bien, esto es para ver más en detalle qué es lo que ocurre. En la simulación 41, integrada en 6 meses, utilizamos 4 partículas distintas en el rango que antes dije, aproximadamente entre 5 micrones y 5 centímetros de radio, y encontramos que la gran mayoría de esas partículas, una vez que despegan del asteroide, vuelven a caer en la misma superficie. Entre un 94 y un 68% de esas partículas tienen este comportamiento. Este rango de porcentajes tiene que ver que partículas de diferentes tamaños tienen distintos comportamientos. 94% de las partículas que impactan de vuelta en el asteroide primario son las partículas más pequeñas. Y el 68% es el otro extremo, que es el de las partículas más grandes. Un 5% aproximadamente de ese material eyectado queda en órbita, un 8% se acreta en el asteroide secundario y entre un 6 y un 29% de partículas terminan escapando completamente del sistema. Consideramos que hay escape cuando la trayectoria de las partículas sobrepasa el radio de giro del sistema, que está calculado en 75 kilómetros, desde el centro de Limnos. Bien, lo que vemos acá es el comportamiento de las partículas que terminan en el estado final 1. Esto que ven acá son los 2 hemisferios del asteroide primario. Este es el hemisferio que ha sido fotografiado por DART, este es el hemisferio que no conocemos.
vemos que las partículas se sitúan sobre todo muy cerca de la región de escape, que es cerca del Ecuador, pero que también aterrizan en regiones de más altas latitudes. Si uno, acá están todas las partículas que consideramos, si uno filtra solamente las partículas más pequeñas, observamos que caen en una región muy cerca del Ecuador, donde se sitúa la región suave del asteroide. No estamos diciendo que en esa región particularmente haya polvos, simplemente decimos que si en el asteroide en algún lugar hay material más fino, tiene que ser justo en ese sector. Sin embargo, esto es lo que nos permite ver la resolución de la cámara en ese momento. Así que tenemos que esperar hasta la llegada de ERA para saber si efectivamente en esta región es posible encontrar material fino como el polvo. El tiempo de vida de estas partículas es de entre media hora y unas 6 horas. Con las partículas que orbitan, nos encontramos, a diferencia del trabajo anterior, es que el disco ahora es bastante extenso. Acá vemos el asteroide de Canto y el disco de Canto, y acá vemos el asteroide visto desde su polo norte. En distintos colores observamos distintos tamaños de partículas y podemos diferenciar entre dos estructuras. Las que forman las partículas que son celestes, que son las partículas más grandes, podemos decir que se ubican un poco homogéneamente alrededor del asteroide primario, es lo que vemos ahí un puntito, y otra estructura que tiene forma de cola cometaria, que está formada por partículas más finas que son fácilmente arrastradas por la presión de radiación solar. En este gráfico, el Sol estaría en esta dirección. Si hacemos un zoom en ese sector, lo que vemos es en el medio del asteroide Didymos. Esa circunferencia negra viene a representar la órbita del asteroide secundario y podemos ver el material que está siendo expulsado desde la superficie de Didymos. Bien, este material en órbita, el tiempo de vida es de unos 24 días, la mediana de distribución de los tiempos de vida es de 24 días, bastante mayor a lo que nos encontrábamos en el trabajo anterior. Las partículas que sobrepasan el radio de Hill lo hacen entre unas 5 y unas 30 horas, son rápidamente expulsadas por la presión de radiación solar. Además, encontramos que este proceso de eyección y caída o escape de partículas es estacionario al cabo de un mes, es decir, si yo integro este sistema por 1 o 2 años, la cantidad de material en torno al asteroide no es que aumente indefinidamente, sino que se mantiene estable una vez que sobrepasa un mes de integración. Y que otra cosa que es importante decir, que tiene que ver con esto de que el material fino es fácilmente expulsado del sistema, es que si el instrumento VISTA en 2027 encuentra polvo, no podría ser producto de la colisión de DART. O sea, no puede ser polvo que se generó en el momento de la colisión de la sonda, porque ese polvo rápidamente es expulsado del sistema. Entonces eso nos indicaría que tiene que haber algún proceso que genere polvo en ese mismo momento en el que la sonda está detectada. Para finalizar, les muestro cómo es la caída de material en el asteroide secundario, porque la caída no es de forma homogénea. Acá tenemos un histograma 2D donde vemos longitud y latitud. De 0 a 180 esta región es la región que no fue observada por la sonda DART, es el hemisferio desconocido, y esta región acá corresponde a la fotografía que tenemos del asteroide secundario. Esa cruz roja marca la posición donde colisionó DART en este asteroide, que es aproximadamente en esta región. Y lo que observamos es que hay una zona en la que cae más material que viene a ser en el hemisferio trasero. ¿Sí? Esta es la cara que va de frente a la órbita. La mayor parte del material cae en el hemisferio trasero. Y si filtramos solamente las partículas grandes, lo que podemos observar es que existe un patrón lineal de caída.
Y esto puede responder a que las partículas son familias de partículas que se expulsan en tiempos muy similares de la superficie del primario, evolucionan en órbitas muy parecidas y caen como una lluvia en la superficie del asteroide secundario. Lo hace con velocidades de evolución muy bajitas, que son similares a la velocidad de escape del asteroide. ¿Sí? Estamos hablando de velocidades de 0.14 metros por segundo. Ha habido intentos por medir si este asteroide tiene cambios en el albedo, en la superficie, que nos puedan llegar a indicar que este proceso puede estar dándose o que se haya presentado en el pasado. Sin embargo, todavía no hay nada concluyente y desafortunadamente esto es inchequeable porque el asteroide fue destruido. Entonces, esto no vamos a saber si puede haber sido así en el pasado o no. Esas son algunas de las imágenes que tomó el CubeSat que iba acompañando a la sonda DART cuando colisionó contra el secundario. Ese es el icono de eyección de material que se produjo en la colisión. Este es el icono visto de frente. Y esta es otra de estas imágenes. Bien, entonces, en resumen, en el trabajo de 2023 modelamos la dinámica de partículas y regolitos inyectados por la superficie del primario debido a la rápida rotación, con datos previos a la misión. En este trabajo hacemos lo mismo, pero con datos de la misión espacial. Las imágenes que se obtienen de Didymos apoyan la teoría de que el asteroide estuvo o está sufriendo en este momento cambios en su superficie. Los resultados de nuestras simulaciones apuntan a que las condiciones están dadas para que haya expulsión de material. En la simulación que les mostré hace 6 meses, encontramos que gran parte del material vuelve a caer sobre la superficie del asteroide, otra gran parte es expulsada del sistema, un 5% de ese material queda en órbita y después hay otro porcentaje que viaja hasta el asteroide secundario y ahí se aprieta. Tenemos que las partículas que van hacia el secundario lo hacen, caen en el asteroide siguiendo un patrón lineal con velocidades muy bajas de colisión. Este proceso de eyección y de caída es estacionario al cabo de un mes, como habíamos visto en el trabajo anterior también. Y que si Vista llegara a detectar polvo en el entorno del sistema, este mecanismo que describimos en el trabajo podría ser una de las posibles explicaciones. Gracias. Bueno, muy interesante. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Hola, gracias por el seminario. Quería preguntarte, cuando se eligió, la misión DART, se buscó en realidad, cuando se eligió la misión DART, la idea era buscar si esos satélites para ver el impacto sobre el cuerpo que orbita otro, digamos, y ver no la variación de masa, sino la variación en el periodo de ese viaje. Y la razón de elegir un asteroide de esa dimensión fue a propósito, porque normalmente no tiene riesgo que sea menos de 1 kilómetro, digamos. ¿Cómo? Sí. El principal objetivo era medir el cambio en la trayectoria, pero la masa expulsada también era importante, con una vez porque eso nos daba un inicio de los objetivos, el método de Río-Silencio. La otra pregunta que hiciste es... Si nosotros siempre queremos medir uno de 1 kilómetro, ¿por qué buscar a otro planeta que más o menos tiene esa...? Porque, bueno, se utilizó un asteroide secundario porque en pocas noches de observación uno podía llegar a medir cómo era, si había habido un cambio en la trayectoria, porque el periodo de traslación era demasiado horas. Si usábamos un asteroide individual, teníamos que esperar quizás varios meses
para observar la trayectoria y ver si había habido un cambio. Y después, me voy a olvidar la pregunta que hiciste. Sí, ¿por qué no, digamos, a uno de la órbita de Marte o lo que sí? Para probar otro tipo de impacto, porque me acuerdo que nos contaste, que cuando lo impactaron, sacó mucho más masa de lo que esperaban, como era algo más duro y era más soft, algo más alto. Sí. Bueno, el tema es que el ir con asteroides cercano a la Tierra, pero que lleva una distancia segura, es por una cuestión de tiempo que lleva y el combustible que se gasta para llegar al asteroide, pero además el impacto ocurrió en el momento en el que el asteroide estaba pasando por el perihelio, es decir, a la distancia mínima a la Tierra. Entonces, para que sean más fáciles las observaciones desde Tierra. Sí. De las simulaciones que hacen, o sea, vos tenés entre un 6 o no me acuerdo el número, pero casi el 30% de partículas que son eyectadas. Pero que se vea que la masa del principal sea menor en la próxima. O sea, ¿eso se puede llegar a ver? La masa total termina siendo despreciable frente a la masa por más que chiquito, si uno hace el cálculo total de la masa, es poca la masa. Aún así, nosotros no podemos precisar datos de la masa porque lo que usamos es una producción de masa constante y ese valor es ficticio, por así decirlo. Entonces, no podemos hablar de un absoluto de masa expulsada. ¿Alguien más? En el momento en que estabas hablando sobre la edad del primario y secundario, ¿no te entender cómo es que se termina de determinar la edad que tiene? Eso es porque lo que se hace es graficar para ambos asteroides el diámetro del cráter y la cantidad acumulada de cráteres de ese tamaño. Entonces, en este sector tenemos muchos cráteres que son pequeños y hay muy pocos cráteres grandes. Lo mismo pasa en los dos asteroides. Ahora, no me acuerdo el número exacto de cráteres detectados en uno y en el otro, pero eran de orden de decenas, o sea, eran muy pocos cráteres. Entonces, la estima que se tiene es pobre, pero lo que se hace es ajustar estas curvas de colores que ven acá, asumiendo cierta cohesión para la superficie. No me voy a meter en lo que es la cohesión, pero es algo que nos ayuda a entender qué tan grande o qué tan chico puede ser el cráter de acuerdo al factor que lo genera. Entonces se le ajustan esas curvas, sobre todo a los cráteres más grandes, porque son los que más confianza se tienen también, y se hace una estima de la edad. Entonces acá tenemos la estima de la edad para Didymos, y acá esa curva es, digamos, la que ajusta la edad para Didymos. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias, David. Sí.